Bueno, a ver, imaginemos la escena un momento. Un semáforo en rojo, en pleno centro de la ciudad. Vale, ¿me situó? Y en primera fila hay un coche esperando. Un inmaculado Mercedes clásico, un Serie 280C, directamente sacado de los años 70. Uf, una auténtica joya. Mucha elegancia, mucha ingeniería alemana clásica. Exacto. O sea, líneas aristocráticas, todo rezuma esa elegancia burguesa. Y todo parece normal hasta que el semáforo cambia a verde. Y supongo que no arranca precisamente despacio, ¿no? Que va, que va. En lugar de ese despegue suave, el aire de repente se desgarra por completo. Se escucha el silbido agresivo de un turbocompresor inmenso, Ostras. seguido del estallido inconfundible de una válvula de descarga de estas de las carreras callejeras japonesas de los años 90. El coche sale catapultado, vamos, dejando una nube de humo brutal y a todo el mundo a su alrededor en la más absoluta confusión. Claro, es que eso es una disonancia cognitiva de manual. Quien lo ve espera un comportamiento súper tranquilo, pero la física que tiene delante le está contando una historia radicalmente distinta. Totalmente. Y ese es precisamente el núcleo de lo que hace tan fascinante este rincón del automovilismo. Así que, bienvenidos a una nueva inmersión mecánica de diagnóstico automotriz. Eso es, un espacio para quienes disfrutan manchándose las manos de grasa y entendiendo las entrañas de estas máquinas. Hoy nos vamos a sumergir a fondo en los archivos mecánicos. Hemos recopilado artículos históricos, reportajes de construcción de revistas como Super Street y archivos de Motor Biscuit, para analizar una cultura que básicamente desafía toda la lógica de los fabricantes. Hablamos de los engine swaps, ¿verdad? Los cambios de motor extremos. Exacto. Y ojo, no nos referimos a, yo qué sé, poner un motor un poco más moderno o de un modelo superior en un coche viejo. No, eso sería demasiado fácil. Hablamos de extirpar el corazón original de una máquina e instalarle un propulsor que, ya sea por tamaño, por potencia o incluso por herencia cultural, jamás debería caber ahí dentro. Es que para cualquiera que nos escuche y se inicie en la materia, hay que entender que esto es como un trasplante de corazón en la medicina, pero con un matiz de locura absoluta. Tal cual. Es como quitarle el corazón a un gato doméstico y ponerle el de un león de la sabana, esperando que el gato no explote al dar el primer salto. Esa es la comparación perfecta. Y fíjate, lo interesante de analizar estos proyectos con este nivel de profundidad no es solo quedarnos embobados con las cifras de caballos de fuerza. Ya, es el reto que hay detrás. Claro. Es comprender el monumental desafío de ingeniería que conllevan. Porque, a ver, cuando un fabricante diseña un vehículo, lo hace como un ecosistema cerrado, ¿sabes? O sea, todo está calculado al milímetro. Eso es. El peso del bloque, la capacidad de refrigeración, el grosor del metal en el subchasis, el flujo de datos electrónicos, todo trabaja en armonía. En el momento en que alteras una sola de esas variables, provocas un efecto dominó brutal. Que te obliga a rediseñar medio coche. O el coche entero, literalmente desde cero en muchos casos. Bueno, pues sí, hay un chasis que ha servido de conejillo de indias en los talleres para este tipo de experimentación salvaje, es sin duda el Mazda Miata, el famoso MX-5. Uf, el Miata. El lienzo en blanco por excelencia de la cultura del tuning. Cualquiera que conozca la historia del motor sabe que la filosofía de este descapotable es el equilibrio puro. Ligereza extrema, un motor voluntarioso pero modesto y un reparto de pesos del 50-50 clavado sobre cada eje. Todo pensado para fluir por curvas reviradas, sin grandes aceleraciones, pero con un paso por curva espectacular. Pues parece que para la comunidad de mecánicos ese equilibrio de fábrica es solo una invitación para desatar el absoluto caos. Porque vamos a empezar por la fuerza bruta más irracional que hemos encontrado en las fuentes. Miedo me da. A ver, ¿qué le han hecho al pobre Miata? Un Miata con motor Hellcat. Madre mía. En serio. Te lo prometo. Estamos hablando de encajar, literalmente a martillazos, un bloque V8 Gemi de 6,2 litros sobrealimentado en un coche diminuto. Pero a ver, que ese motor genera 707 caballos de fuerza. 707 caballos en un coche que originalmente pesa alrededor de los 1.080 kilos, o sea, unas 2.400 libras. Es que la relación peso-potencia ahí adquiere un nivel digno de un hiperdeportivo de varios millones de euros, de forma instantánea. Sí, pero desde el punto de vista del taller, hacer que ese monstruo funcione tiene que ser una pesadilla física. Absolutamente.
El primer muro de realidad con el que te chocas es el simple empaquetado. Claro, no cabe. Es que un bloque V8 con un sobrealimentador masivo en la parte superior no entra ni de broma en el vano motor de un pequeño 4 cilindros. Tienes que cortar la chapa, fabricar soportes a medida en acero de altísima resistencia. ¿Y el túnel de transmisión? ¿Qué me dices de eso? Buf, eso es lo peor. La caja de cambios que necesitas para soportar el par motor de un Hellcat es físicamente más ancha que el propio habitáculo central del Miata. O sea que te quedas sin sitio para las piernas. Básicamente. Obliga a rediseñar por completo el túnel central, reubicar los pedales y luego está el tema de la refrigeración. Ah, claro. Meter semejante horno generador de calor en un hueco tan pequeño. Exige radiadores de aluminio con núcleos del triple de grosor, ventiladores de alto caudal, unos intercoolers masivos y todo esto solo para evitar que el aluminio del capó se derrita cuando estás parado en un atasco. Es una barbaridad. Pero bueno, si esto te parece extremo, el siguiente proyecto documentado lleva la contraria a todo lo que se considera sagrado en la mecánica deportiva. Le llaman el Sud Saloon. El Salón del Hollín. Madre mía, ya por el nombre intuyo por dónde van los tiros. Un Miata al que le han implantado un motor Cummins 4BT. Un momento, ¿un motor turbodiesel Cummins? Sí, alcanzando más de 400 caballos. Pero a ver, ¿eso es un propulsor pensado para maquinaria agrícola o para furgonetas de reparto pesadas? Es literalmente un yunque de hierro fundido. Totalmente. Y aquí es donde yo tengo que hacer de abogada del diablo, o plantear un gran pero en base a nuestras fuentes. Dispara. Ese bloque Cummins 4BT pesa por sí solo casi el triple que el motor de aluminio original de Mazda. Pasa de los 350 kilos fácilmente, sí. Entonces, desde cualquier parámetro dinámico, ¿acaso hundir ese peso masivo sobre el eje delantero no arruina por completo la filosofía de coche ágil y ligero del Miata? Pues, a ver, desde el punto de vista del agarre en curva tradicional, te doy toda la razón. Lo destroza. Lo convierte en un trineo que no puede tomar una curva cerrada sin sufrir un subviraje catastrófico. El coche querría seguir recto siempre. ¿Y por qué alguien invertiría miles de horas y miles de euros en arruinar la manejabilidad de un deportivo? Porque el objetivo revelado en la documentación de este proyecto no es marcar tiempos en un circuito de carreras de agarre. Este coche está configurado y calibrado única y exclusivamente para hacer drifting, para quemar ruedas sin piedad. Vale, entiendo. Explica un poco esa física para quienes nos escuchan, porque en entrada parece súper contraintuitivo. Claro, fíjate. En el drifting, tu objetivo es mantener las ruedas traseras patinando, mientras controlas el ángulo lateral del coche, ¿verdad? Sí, ir de lado, básicamente. Pues al colocar ese bloque de hierro macizo, ese yunque, directamente sobre las ruedas delanteras, lo que creas es un punto de anclaje direccional brutal. Ah, funciona como un pivote. Exacto. El eje delantero gana un agarre mecánico enorme por la pura presión del peso hacia el suelo. Y simultáneamente, piensa en cómo entrega la potencia un turbodiesel. Muchísimo par desde muy abajo. Eso es, no necesitas revolucionarlo a 7000 vueltas. Te entrega una montaña de fuerza de torsión, un par motor descomunal a, no sé, apenas 1500 revoluciones. Al aplicar todo ese par instantáneo al eje trasero, que encima ahora está súper descompensado y es muy ligero en proporción, Se rompe la tracción al instante. al instante, el Miata se transforma en un péndulo perfecto. Gira sobre su morro superpesado mientras envuelve la pista entera en humo negro y neumático quemado. Es la máquina de humo perfecta. Visto así, desde la óptica de la especialización extrema, la verdad es que es brillante. Es como usar un martillo gigante para clavar un clavo muy específico. ¿Tal cual? Pero bueno, para contrastar un poco con esta locura, las revistas especializadas también mencionan swaps de ingeniería mucho más fina, alternativas que sí buscan mantener ese equilibrio dinámico o incluso mejorar el sonido. Sí, hay gente que prefiere el bisturí en lugar del mazo, claro. Por ejemplo, un enfoque súper interesante es instalar el motor de un Subaru WRX en el Miata. Ah, un motor boxer. Esa es una solución de ingeniería soberbia para bajar el centro de gravedad. Explícalo un poco, porque mantiene el equilibrio 50-50 pero cambiando cómo se reparte la masa, ¿no? A ver, a diferencia de un motor en línea o en B clásico, donde los pistones suben y bajan, en un motor boxer los cilindros están horizontales. Los pistones empujan hacia los lados, como si estuvieran boxeando entre sí. De ahí el nombre. De masa de esa manera, se reduce enormemente el balanceo de la carrocería en las curvas. El coche va literalmente sobre raíles. Aunque me imagino que encajarlo tampoco será fácil. Al ser tan plano, será extremadamente ancho para el vano del Miata, ¿no? Uf, ese es el gran problema en el elevador del taller.
Las culatas chocan directamente contra los raíles del chasis del Mazda. Te exige rediseñar el subchasis delantero y muchísimas veces te obliga a reubicar la propia cremallera de dirección para hacerle hueco. Es un rompecabezas tridimensional. Tela. Y en esa misma línea de buscar el equilibrio perfecto, la publicación Grassroots Motorsports documentó otra maravilla, un swap que mantiene al Miata dentro de la propia familia Mazda. Un rotativo. Exacto. Instalarle un motor rotativo. Ahorran muchísimo peso frente al motor original de pistones. Claro. El bloque de un RX-7, por ejemplo, es tan ridículamente compacto que lo puedes colocar casi por completo detrás del eje delantero. Lo que te deja un coche de motor central delantero puro y duro. Y las fuentes dicen que si le añades un buen turbo a ese motor rotativo, superas los 500 caballos sin despeinarte, pero sin penalizar el peso en el morro. Es la combinación soñada para atacar un puerto de montaña, desde luego. Pero a ver, si hablamos de obras maestras sensoriales, el premio definitivo se lo lleva un swap rarísimo. Un Toyota V12 en un Miata. ¿Un V12? ¿De dónde sacan un V12 japonés? Pues el bloque es el 1GZ-FE. Lo sacaron de un Toyota Century, que es esa berlina de lujo gigantesca que usan los altos ejecutivos en Japón. Ah, sí, el Rolls-Royce japonés. Pues producen unos 295 caballos y un torque similar que sobre el papel dices, bueno, no asusta tanto como el Hellcat. Ya, no son cifras de infarto hoy en día. Pero tiene un detalle que me parece memorable. Con un escape fabricado completamente a medida, las fuentes destacan que este Miata suena exactamente igual que un coche de Fórmula 1. Uf, fíjate, es que eso es pura acústica de fluidos. No es ninguna casualidad. Un motor V12 genera pulsos de escape muchísimo más frecuentes porque tienes 12 cilindros detonando constantemente en cada revolución. ¿Y cómo consiguen que no suene grave, como un camión gigante? El secreto está en los colectores de escape. Los constructores, los mecánicos artesanos, diseñan tubos que tienen una longitud exactamente igual para cada uno de los 12 cilindros. Así se aseguran de que los pulsos de gas caliente lleguen al colector central en perfecta sincronía uno detrás de otro. O sea, lo que llamamos el efecto de barrido, ¿no? El famoso scavenging. Eso es. Al unirse todos los pulsos sin chocar entre ellos, la frecuencia del sonido se multiplica. Pasa de ser un gruñido grave a un aullido súper agudo a medida que el motor sube de vueltas. Probamos conseguir que esa red de tubos quepa en un Miata. Tiene que ser otra pesadilla de soldadura y paciencia infinita. Seguro que tuvieron que modificar el cortafuegos y empujar toda la mecánica hacia la cabina. Bueno, llegados a este punto, la conclusión es clara. El Miata es el conejillo de Indias definitivo. Recibe motores de todo tipo. Pero nuestras fuentes señalan un patrón fascinante que va justo en la dirección opuesta. A ver. Mientras que el Miata recibe motores distintos, hay un motor en particular que es tan sumamente legendario que hace el camino inverso. Es el donante universal del mundo del motor. Los mecánicos lo instalan en absolutamente cualquier coche que caiga en sus manos. No, Vane, ya sé por dónde vas. Estamos entrando en el territorio del 2JJTE de Toyota, ¿verdad? Exactamente. El famoso bloque de 3 litros turbo de 6 cilindros en línea. Si revisamos los archivos, este motor está en todas partes. Omnipresente. Totalmente. Y el primer caso que documentan los archivos, a mí personalmente me parece casi una herejía. Uy, a los puristas no les va a gustar esto. Para nada. Hablamos de una construcción del taller eShift Performance de Nueva Jersey. Tomaron un BMW M5 de la generación E39. Ostras, pero si ese coche es intocable para muchos europeos. Claro, venía de fábrica con ese musculoso motor V8 de 5 litros, pues lo quitaron y le instalaron un 2JJ japonés apretado hasta mandar 550 caballos a las ruedas traseras. Menuda locura. O sea, destripar el corazón de un M5 para meterle un motor de un fabricante generalista japonés. A ver, es que hacerle esto a un M5 es como ponerle piña a una pizza margarita en el centro de Nápoles. Los puristas se tirarán de los pelos, pero el resultado al parecer funciona maravillosamente bien. Sí, pero es que hay una justificación técnica de peso para hacer esto. Y los del taller lo sabían perfectamente. Ilumínanos. ¿Por qué cambiar un V8 europeo por un 6 cilindros japonés? Pues mira, todo se reduce al material del bloque. El V8 original de BMW es de aluminio. Una joya de respuesta, pero es bastante delicado, especialmente si quieres potenciarlo metiéndole un turbo para meter aire a presión. Es frágil ante grandes presiones, digamos.
Exacto. El bloque de Toyota, el 2JZ, en cambio, es un bloque cerrado de hierro fundido. Sus componentes internos aguantan presiones de soplado masivas desde la fábrica. Es como un tanque de combate. O sea que ofrecía una potencia enorme, pero mucho más asequible y fiable, ¿no? Claro. Te ahorras los dramáticos dolores de cabeza y el carísimo mantenimiento del motor V8 alemán, a cambio de 550 caballos de fiabilidad absoluta. Pragmatismo por encima del pedigrí, entonces. Totalmente. Pero si hablamos de pragmatismo y de retos extremos, tenemos que volver a ese Mercedes 280C de 1973 que mencionamos en la introducción del programa. El de Rans Motorsports en el SEMA de 2012. Una obra de arte, sí. Es que el reto técnico ahí no fue solo meter el motor 2JZ bajo el capó de un coche de los 70. El verdadero mérito, lo que destaca la documentación, está en la electrónica. La electrónica en los swaps es el verdadero terror moderno. Ya te digo, no solo encajaron la mecánica, sino que integraron todo el interior electrónico de un Lexus IS 250 moderno. Hablamos de los años 2000. Asientos eléctricos, climatización, todo. Todo, con sus asientos con memoria y todo funcionando a la perfección. Conducirlo es como ir en un coche recién salido de fábrica, y sin una sola luz de avería en el salpicadero. Fíjate que para cualquiera que entienda de mecánica, eso es casi magia negra. Hay que entender la magnitud del problema de comunicación que hay ahí. Explícalo porque mezclar un motor de los 90 con un salpicadero de los 2000 no debe ser conectar dos cables y ya. Ni de broma. Los motores de los 90, como el 2JZ, usan una electrónica relativamente sencilla. Vale, los sensores mandan voltajes directos a la centralita. Pero un Lexus de los 2000 funciona mediante lo que llamamos CAN bus. El famoso CAN bus. Sí, una red multiplexada. Imagina que cada componente del coche envía paquetes de datos digitales súper encriptados por un mismo cable. A ver si lo digo bien, es como intentar que un telégrafo analógico se comunique fluidamente por fibra óptica con una inteligencia artificial. Esa es la analogía exacta. Para que el cuadro de mandos del Lexus no se vuelva loco al no encontrar su motor original y no te apague los elevalunas eléctricos por seguridad, tienes que instalar centralitas independientes, las standalone. Que actúan como traductores en tiempo real, ¿no? Eso es. Los programadores tienen que engañar al CAN bus moderno para que piense que todo está en orden, mientras por otro lado le dan las órdenes precisas de inyección de gasolina al 2JZ clásico. Son miles de horas frente al ordenador, solo para que al girar la llave nada explote. En estos proyectos súper refinados, también domina los extremos absolutos de potencia y estética. Las fuentes recogen un par de locuras adicionales. A ver, ¿qué más han encontrado con el 2JZ? Por un lado, un Mazda RX-7 en Florida, construido por Wesley Jackinfe, lleva una estética clásica Veilside que es espectacular, pero el motor 2JZ bajo el capó produce, agárrate, 1038 caballos de fuerza. Madre mía, pasar de la barrera de los 1000 caballos, o sea, es que ahí ya nada de la transmisión original te sirve. Claro, lo harías pedazos. Literalmente. En la primera aceleración conviertes la caja de cambios en un amasijo de virutas metálicas. Un proyecto así necesita árboles de transmisión de carbono y diferenciales que soporten fuerzas capaces de arrugar el asfalto. Nada de un desguace, pura estética gangsta o rat rod crudo de calle. Vale, el típico coche que parece que se va a desmontar solo con mirarlo, ¿no? Exacto, pero debajo tiene suspensión frontal de un Ford Mustang moderno y un 2JZ enorme con un turbo HKS Garrett. Puro engaño visual. Me encanta. Es el arte de esconder ingeniería de competición de élite bajo una capa de óxido y abandono. Totalmente. Pero viendo todo esto, yo me pregunto en voz alta, ¿qué tienen realmente estos motores como el 2JZ o los V8 americanos tipo LS o Hemi para ser los reyes absolutos del taller? ¿Por qué siempre ellos? Pues si sintetizamos toda esta información, todo se reduce a dos factores. La robustez extrema de los bloques, que aguantan lo inaguantable, y sobre todo el infinito apoyo del mercado de piezas aftermarket, que ya ha sido probada y documentada por miles de personas en todo el mundo. Tienes piezas de sobra para lo que necesites. Aunque bueno, por muchas piezas que haya, las pesadillas de los mecánicos al subir el coche al elevador siguen ahí. Uf, y tanto. Los quebraderos de cabeza geométricos son el pan de cada día. Repasemos algunos de esos dolores de cabeza que salen en las fuentes. Mencionamos el Subaru en el Miata, por la anchura extrema, y el caso del Lexus IS 250 del taller Kazama Auto, que le metieron el 2JZ, ¿te acuerdas? Sí, ese proyecto es para echarse a llorar de lo complejo que fue.
Tuvieron que desechar la dirección electrónica original porque chocaba con el nuevo motor y adaptar físicamente una cremallera de dirección de un Lexus LS430 mucho más antiguo. Y claro, al hacer eso estás alterando por completo la geometría del suelo, la suspensión. Mover la dirección un par de centímetros te cambia los ángulos de caída y de convergencia. Exacto. Es una reacción en cadena. Si no lo haces perfecto, el coche es inconducible. Total. Al final, estos proyectos nos demuestran una cosa súper importante sobre el mundo del motor. ¿Cuál es tu conclusión de todo esto? Que las hojas de especificaciones que entregan los fabricantes en el concesionario, para los verdaderos apasionados de la mecánica, no son más que una simple sugerencia, un borrador. Un lienzo en blanco con ruedas. Eso es. Estas modificaciones son la máxima expresión del conocimiento aplicado. Es combinar la tecnología de diferentes décadas, de continentes distintos, para crear máquinas absolutamente irrepetibles y con un alma propia. Pues me parece una reflexión fantástica. Y fíjate, repasando todas estas construcciones extremas, nos queda una idea súper provocadora flotando en el ambiente del taller para cerrar la inversión de hoy. A ver, ¿qué nos dejas para pensar? Pues hemos visto que mecánicos de todo el mundo, trabajando muchas veces en pequeños garajes independientes, pueden hacer que el gigantesco motor de un tractor diésel encaje y funcione en un deportivo enano, o que un bloque japonés de los años 90 se comunique a la perfección con la centralita súper encriptada de un coche de los 2000 dentro del esqueleto de un Mercedes clásico de los 70. Todo a base de conocimiento, soldadura y programación, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, ¿qué límites técnicos existen realmente hoy en la ingeniería mecánica moderna, más allá del presupuesto y la imaginación de quien empuña la llave inglesa? Ostras, es una gran pregunta. O sea, ¿están las marcas restringiendo deliberadamente el potencial de nuestras máquinas solo en nombre de la estandarización y los costes? Ahí dejo la duda. Una idea para que la audiencia la vaya masticando por su cuenta. Da para pensar, desde luego. Así es. Bueno, cerramos aquí este análisis a fondo en diagnóstico automotriz. Invitamos a quienes nos escuchan a preparar y afilar sus herramientas mentales para el próximo programa. Hasta la próxima y un saludo. Un abrazo. Nos vemos entre tuercas y cables.